Es el monumento más conocido y más enigmático del mundo. Y también la única de las 7 maravillas de la antigüedad clásica que aún podemos contemplar en nuestros días. Pese a ello, la Gran Pirámide de Gizá conserva intactos, aún hoy, sus más profundos misterios. No se trata ya de discutir cuántas cámaras y cuántos corredores secretos se esconden en sus entrañas. Tampoco me estoy refiriendo a la tecnología excepcional que se utilizó en la construcción de esta compleja mole pétrea. Ni siquiera a los asombrosos conocimientos astronómicos, matemáticos y de otro tipo que ocultan la ubicación y las dimensiones de este asombroso edificio. La pregunta fundamental que la Gran Pirámide nos plantea es otra muy diferente. ¿Cuál fue la verdadera finalidad de esta fascinante construcción que ha aguantado completamente indemne el paso de al menos 5 milenios? Porque los egiptólogos y los historiadores afirman que la Gran Pirámide fue construida por Keops hace casi 5.000 años. Y también que este edificio se construyó para que le sirviera de tumba a este faraón de la cuarta dinastía. El problema es que no existe prueba alguna que demuestre semejante afirmación. Es más, el califa Al-Ma'mún afirma que no había momia alguna en su interior y no hay duda de que sus obreros fueron los primeros en entrar en la supuesta cámara mortuoria de la Gran Pirámide tras destruir los bloques de granito que impedían el acceso al interior de la misma. ¿Qué pasó entonces con la inviolable tumba de Keops y con las de otros muchos faraones que se supone deberían haber sido enterrados en sus correspondientes pirámides? Porque ni en una sola de las 121 pirámides que existen en Egipto se ha encontrado el cadáver de un solo faraón. Los únicos restos humanos encontrados en algunas de las pirámides pertenecen a personas que sin lugar a dudas reutilizaron esos monumentos, como es el caso, por ejemplo, de la cortesana Rodopis, que hacia el año 400 a.C. se hizo enterrar en la llamada pirámide de Micerinos. La teoría según la cual los ladrones de tumbas se dedicaron a saquear las pirámides en fechas indeterminadas no sirve para explicar este enigma. Porque se han descubierto muchas pirámides invioladas y con notables riquezas en su interior, pero sin el menor rastro de una momia real. Está además el terror irracional que imponían a los supersticiosos ladrones de tumbas las poderosas maldiciones de los magos egipcios, maldiciones encargadas de proteger las tumbas reales. Y si las pirámides de Egipto no son tumbas, entonces, ¿cuál era su finalidad? ¿Para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué tan asombrosa tecnología empleada en su construcción? ¿Para qué tanto despilfarro de tiempo, de materiales, de ciencia? Como veremos en este documental, algunos investigadores sostienen la hipótesis de que Keops fue tan solo el usurpador de un monumento mucho más antiguo, conocido en su época como el Templo de Isis. En tal caso, la Gran Pirámide no sería algo relacionado con el mundo de los muertos, sino más bien con el secreto de la vida eterna, un secreto que perseguía la ciencia sagrada de los antiguos egipcios con rituales iniciáticos como los que parece se celebraban en el interior de la Gran Pirámide. Es, por ejemplo, el caso de la ceremonia misteriosa conocida como el Hefset, la fiesta del jubileo o del rejuvenecimiento del faraón, durante la cual el monarca egipcio se sometía en el interior de las cámaras piramidales a experiencias que no estaban relacionadas con la muerte, sino precisamente con la prolongación de la vida. ¿Acaso están estrechamente relacionados estos rituales con los extraños efectos
de todo tipo que se atribuyen a la Gran Pirámide y a sus reproducciones a escala inferior. A lo largo de este documental, Manuel José Delgado intenta responder con su conocimiento profundo del Antiguo Egipto a esta y a otras fascinantes preguntas. Aquí están, desde siempre. Son los monumentos más conocidos del mundo y posiblemente los menos entendidos. Hoy constituyen un centro de reunión para los egipcios, que buscan en su cercanía una escapada a la caótica vida entre coches y edificios de El Cairo. Sus piedras milenarias son depositarias del polvo que transporta el viento del desierto, pero también de una historia que hace remontar sus orígenes a un pasado remoto de no se sabe cuántos miles de años. Son los restos de una civilización prodigiosa donde unos anacrónicos ingenieros, provistos de unas desconocidas herramientas y de una técnica desconcertante, aplicaron sus conocimientos para que los 3 millones de bloques de piedra de la Gran Pirámide cumpliera una función desconocida, alejada de la presunción de nuestros arqueólogos que la consideran simplemente una tumba. A su alrededor se yerguen otras edificaciones. Son monumentos que guardan los propósitos de muchos hombres que quisieron unir su eterno destino a la Gran Pirámide. Tumbas, mastabas, centros ceremoniales, lugares de culto privados o familiares, donde se realizaban rituales solitarios o multitudinarios relacionados con la vida y con la muerte y con la vida, en una comunicación entre lo terrestre y lo celeste, porque consideraban que igual que arriba es abajo, y que desde la meseta de Giza, las estrellas, morada de los dioses y de sus almas de ultratumba, estaban mucho más cercanas. Las pirámides nunca fueron tumbas. Hoy estoy absolutamente convencido porque he pasado ya 32 años investigándolas, probando efectos que tienen que ver más con la vida, absolutamente que ver con la vida, con la armonía del universo, con la creación, no con la muerte. Desde que el francés Bobby descubriera el cadáver de un pequeño ratón en el interior de la Gran Pirámide, y al retirarlo descubrió que pesaba como una pluma porque había perdido todo su agua corporal, toda una legión de investigadores han intentado descubrir los misterios biológicos que se producen en el interior del monumento. Resultaba coincidente que las pirámides promovieran el fenómeno de la liofilización, donde todas las materias orgánicas pierden sus líquidos, evitando con ello la putrefacción precisamente en el país donde las momias alcanzaron el mayor grado de perfección. Aparentemente no existía la menor duda de la relación directa existente entre las pirámides y los cadáveres. Sin embargo, en ninguna de ellas apareció momia alguna. Los violadores de tumbas parecían ser los responsables de tal ausencia de cadáveres en las cámaras sepulcrales, hasta que en el año 1956 el arqueólogo egipcio Zacarías Goneim descubrió los sellos intactos de la entrada a la pirámide de Sekhemkhet, en Saqqara, faraón de la sexta dinastía. Sobre el supuesto sarcófago, un ramo de flores indicaba la emoción depositada por los familiares del difunto. A su alrededor, joyas de oro certificaban que el lugar no había sido profanado por los ladrones. Pero la sorpresa dejó atónitos a los presentes cuando, tras desplazar la tapa del sarcófago, su interior se encontraba absolutamente vacío. Los efectos son muy prácticos. En el sentido terapéutico es donde más se están utilizando. En Cuba existen en este momento más de 100 médicos. El pionero principal en esto de piramidoterapia es el doctor Ulises Sosa Salinas. Su libro está gratuito, se puede bajar de una web, es cuestión de buscar. En Cuba hay más de 100 médicos
Esta eminencia, que es el doctor Ulises Sosa Salina, ya está creando escuela en otros países, en Bélgica, en Holanda, en Alemania, en Rusia, a pesar de las oposiciones que hay por muchos intereses económicos y académicos. Igual los médicos siguen haciendo lo suyo. Esto ya es imparable. Ya hay miles de personas que duermen en pirámides. La documentación histórica referente a la Gran Pirámide nos indica que fueron las tropas del califa Al-Mamun los primeros en entrar tras socavar una mina de 36 metros de larga. Desde allí encontraron la subida por el canal ascendente para llegar a la Gran Galería, la obra magna de la ingeniería pétrea mundial, el camino majestuoso que les llevaría a cumplir sus sueños de gloria y a llenar sus bolsillos con todo tipo de riquezas materiales. El constructor del monumento, que había esclavizado a su pueblo para levantar 3 millones de bloques de piedra, debía haber sido enterrado con tesoros inimaginables. Los árabes recorrieron esos últimos metros presos de la ansiedad de ser protagonistas de la historia, de ser los primeros en miles de años en encontrar el cadáver de un monarca egipcio. Tras romper los tapones de granito que salvaguardaban el paso a la cámara del rey, su sarcófago, el único elemento decorativo de tan desnudo interior, se encontraba relleno tan solo de aire milenario. Las momias parecían jugar al escondite precisamente en el lugar donde debían encontrarse. De lo que no se percataron los árabes, y lo que es peor, ni siquiera nuestros arqueólogos modernos, es que la obra no podía ser fruto de las pobres herramientas que poseemos de la cuarta dinastía. A nadie se le pasó por la cabeza valorar cómo tan solo con herramientas de cobre y sin conocer la rueda o la polea pudieron erigir un monumento que ocupa una superficie de 53.000 metros cuadrados y que su altura se corresponde con la de un edificio de 50 pisos. Y que además la tecnología empleada supone el uso de instrumentos ópticos de medida y de un manejo de la topografía, de la agrimensura, de la trigonometría y de incluso el conocimiento astronómico de las medidas, el peso y la distancia de los planetas de nuestro sistema solar en sus órbitas alrededor del Sol. Todos los bloques de pasadizos y cámaras estaban unidos en íntimo contacto para que nada que se produjera en su interior saliera afuera, para que todo lo de fuera no penetrara en su interior. ¿Por qué tenía que ser la pirámide hermética? Ni arquitectos, ni constructores, ni ingenieros, ni físicos, ni geobiólogos pueden aceptar ni comprender los porqués de estas teorías que todavía se siguen enseñando respecto a las pirámides como tumbas. Son absolutamente absurdas. Es una obra de ingeniería, y una obra de ingeniería no puede ser entendida sin el auxilio de físicos, de ingenieros. Yo creo que el grave problema que tiene la arqueología es que los arqueólogos se creen que lo saben todo, y que sus descubrimientos, el hecho de ser los primeros en alcanzar una cámara o un pasadizo o un descubrimiento, lo que sea, les da derecho a decir lo que es. Y eso es un grave error. Es una ciencia que no se basa en la multidisciplinaridad que debería para poder comprender estas cosas. La Gran Pirámide poseía elementos constructivos alejados de las otras pirámides egipcias, como la que estamos viendo, la pirámide de Unas. Pero todas estas pistas que apuntaban a que la tumba fuera algo más que un simple amontonamiento de bloques nunca fueron tenidos en cuenta. Pero los bloques de piedra, tan pulcramente cincelados y colocados con precisión milimétrica, no pasaron desapercibidos para ingenieros y arquitectos, que sospecharon que los propósitos de la pirámide eran muy distintos a los que los historiadores proponían. Una de las maravillas más extraordinarias de la pirámide, que creo que ha sido una de las alegrías más grandes que he tenido en la vida, fue cuando con el doctor Roberto Balmaceda, Herminio Sánchez Gómez y Herminio Valdés se descubrió que la pirámide es una representación a macroescala de la molécula de agua. Ahí está uno de los misterios más extraordinarios ya resueltos. 2 años después de este descubrimiento lo hizo público el premio Nobel Linus Pauling. Esto para nosotros representó
no sabíamos muchas cosas hasta unos años después, pero representó el hecho de decir, bueno, para que los egipcios hubieran hecho la pirámide exactamente con estas medidas, con estas proporciones, deberían haber tenido microscopio de barrido electrónico, deberían haber tenido, o como nosotros, una cámara de medición de neutrinos por conteo de pasaje magnético, o sea, una tecnología muy sofisticada, o deberían haber tenido unos conocimientos matemáticos tan trascendentes como los de Herminio Valdés, que fue el matemático auxiliar del equipo, quien realmente hizo el descubrimiento, porque los físicos no entendían un fenómeno porque no les cuadraba matemáticamente. Bueno, pues el matemático fue el que se dio cuenta que había una anomalía y que posiblemente la estructura del agua no sería un H2O, sino 5H2O. Estamos en el interior de la mastaba de la reina Merisande, esposa del faraón Kefren, hipotético constructor de la segunda pirámide de Giza. En todas las paredes que constituyen el recinto, apreciamos los restos de su cultura. Tallas humanas de tamaño natural, jeroglíficos que atestiguan sus quehaceres cotidianos, escenas que relatan los sentimientos de aquellos personajes de hace casi 5.000 años. ¿Alguien tiene la menor duda de que tanto la tumba como sus paredes fueron realizadas por egipcios de la cuarta dinastía? Claro que no. Entonces, ¿por qué la tumba de su esposo, que vivió en la misma cultura, no tiene un solo jeroglífico o representación? ¿Fue este tanque realmente su sepultura? Cada H2O es un monómero, una protomolécula. Esto desde ya terminó de voltear en mi concepción de los egipcios la idea de las pirámides como tumbas y de que los egipcios hubieran podido hacerlas. Pero aquí tenemos otro paso, que es la realización, la construcción, y la construcción de la pirámide presenta tantas cosas que no son factibles sin una altísima tecnología, a tal punto que hoy en día nuestra tecnología es capaz de medir, tiene instrumentos de precisión suficiente como para medir, pero no tenemos instrumentos como para realizar con esas medidas. Entonces, pues absolutamente descartada la posibilidad de que las pirámides las hayan hecho los egipcios o que hayan sido tumbas, menos que menos. Cuesta trabajo imaginarse una comitiva fúnebre deambulando por corredores de 1,17 m de altura en los rituales de exequias del faraón. Resulta impensable reconocer, como afirma la egiptología, que el tamaño de los pasadizos fuera tan bajo para evitar que los terremotos resquebrajasen la estructura del monumento, porque ya dejaron demostrado los constructores que pudieron hacer la gran galería con más de 8 metros de altura y ha aguantado impasible el paso del tiempo. Se desconoce la finalidad práctica de canales como el Pozo, desconocidos por los turistas y olvidados por los arqueólogos, pues son incapaces de ofrecer una respuesta coherente que explique su existencia. Como tampoco les preocupan esas otras cámaras que explican como motivos arquitectónicos para que el peso de la pirámide no hundiera la cámara del rey, sin preguntarse las que harían falta para que la gran galería, con sus 47 metros de largo, debería tener para su protección, como si el peso solo afectase a una cámara y no al resto del interior de la pirámide. Frente a los oficialistas que definen la teoría de la pirámide tumba, están los que mantienen la hipótesis de la pirámide máquina. Uno de sus artífices es el experto en ingeniería Christopher Dunn, que explica la existencia de unos inoperativos canales de ventilación como parte de una estructura capaz de canalizar productos químicos para producir energía. Para la egiptología, por estos canales subía el alma del difunto a los cielos. Para el ingeniero, eran simplemente tuberías, toberas por las que discurrían elementos químicos y energéticos. Para Dan, la Gran Pirámide era una planta generadora y la cámara del rey
su centro energético. Cuando la pirámide vibraba en sintonía con nuestro planeta, se convertía en un oscilador acoplado. Unos resonadores afinados de tipo Helmholtz, alojados en la gran galería, convertían la vibración en sonido, que sobrecargaba el cuarzo del granito de Cámara del Rey y hacía fluir electrones mediante lo que se conoce como efecto piezoeléctrico. Los átomos de hidrógeno absorbían esta energía y su electrón se proyectaba a un estado de energía superior. Sin embargo, no es posible entender que la Gran Pirámide fuese un generador de energía, sin que se conozca algún sistema relacionado con su almacenamiento y manipulación. Y por increíble que parezca, tal dispositivo es posible que se encuentre bajo las arenas del desierto de Saqqara. Un cartel así lo atestigua. El Serapeum es un recinto que empezó a construirse en la dinastía XVIII y finalizó en época tolemaica, por lo que la obra duró cerca de 1400 años. Nuestras cámaras pudieron visitarlo antes de que fuera cerrado al público debido al peligro de derrumbes. Resulta sobrecogedor. El recorrido por sus interminables túneles, en el más profundo de los silencios, se constituye en la más absoluta invitación al reino del misterio. En uno de sus pasillos se encuentra un impresionante sarcófago de granito que nunca llegó a colocarse en la bóveda que tenía asignada. ¿Quién sabe los cientos de kilómetros que debió recorrer para quedarse tan solo a pocos metros de su destino? También se desconoce la función a la que fue destinado, pues aunque la arqueología supone que los 24 sarcófagos allí depositados tenían como misión el enterramiento de las momias de los bueyes Apis, lo cierto es que no se han encontrado restos de dichos animales. La excavación de los túneles y las criptas debieron proporcionar una cantidad de escombros que solo se hubiera podido transportar con 8.000 de nuestros modernos camiones. Y tanto el trazado de sus túneles como el diseño de las criptas obedecen a un plan acústico buscado por los constructores para un fin más relacionado con la ciencia ficción que con la historia de nuestros antepasados. Hoy, las piedras de los muros y de los sarcófagos se funden con el polvo que el tiempo ha ido depositando en cada arista. El interior de algunos de ellos fue incluso utilizado como contenedor de basuras, dando la impresión de que dentro de estos cajones pétreos existió alguna vez algo distinto al más solemne de los vacíos. Porque lo que es cierto es que su interior no fue diseñado para salvaguardar nada, como pudo comprobarlo Mariette, el descubridor del complejo. Uno de los sarcófagos lleva su firma en forma de cicatrices producidas por la dinamita, que el eminente egiptólogo utilizó como único medio para poder separar la tapa del sarcófago, unida por pez. De los 24 portentosos tanques de granito y basalto que se alojan en el Serapeum, solo este está decorado con jeroglíficos, realizados en época tolemaica. La tenue incisión de la escritura nos indica que fue trazada apresuradamente y en época posterior a su construcción. Esta técnica de inscripción no se corresponde tecnológicamente con la elaboración de unos monstruos de piedra, realizada con unas sierras que rebanaron sus aristas como si fuera mantequilla. Por el contrario, los jeroglíficos están horadados por la percusión de un diminuto cincel. Los cartuchos, que aparecen carentes del nombre del monarca, también nos proponen una finalidad distinta a su original destino, porque la escritura no habla ni de bueyes Apis, ni de entierros de personas, ni de liturgias para celebrar la vida o conmemorar la muerte. Nadie sabe desde cuándo están estos sarcófagos aquí. Lo que sí sabemos es que el propio Ramsés II
encargó a uno de sus hijos, Yanguas, el mantenimiento y cuidados del recinto, por lo que podemos considerar que es mucho más antiguo de lo que se supone. Son los sarcófagos más grandes del mundo. Algunos se elevan del suelo más de 3 metros. Los más grandes llegan a medir 4 metros de largo por 2,5 de ancho, con un peso de 70 toneladas de piedra. 15 personas cabrían perfectamente en su interior. Si aquello no es el cementerio de una raza de titanes, seguro que fueron gigantes sus constructores. Un examen del corte y del pulimento interior de los tanques indica que fueron pulidos con una precisión óptica, de tal forma que sus superficies parecen espejos y en su reflejo no aparece la más mínima imperfección. En sus esquinas se muestran las marcas de una máquina impensable que cortó en ángulos rectos perfectos todas las aristas. La tapa encaja en íntimo contacto con una precisión difícil de conseguir por nuestra moderna tecnología. Y aún aguardan sorpresas mucho más comprometedoras. En las superficies exteriores se aprecian cortes en la piedra un tanto irregulares. Los egipcios, tan amantes de la simetría perfecta, cortaron sin motivo aparente algunas lonchas de piedra, dejando a la posteridad los únicos elementos irregulares que se hallan en el país del Nilo. Pero lo que es más extraño, tanto en la tapa como en el tanque, se aprecian unas sospechosas incisiones circulares. Su estudio dictamina que fueron realizadas por máquinas, unas perforadoras que dejaron en la piedra unas cavidades que van desde los 10 centímetros a los 60, con una limpieza y perfección que asusta. Estas marcas están colocadas sin orden y surgen solo en ciertas partes de algunos sarcófagos. Su función no es decorativa, ya que ningún elemento de este tipo aparece ni en las galerías, ni en las criptas, ni en los tanques. Si estas moles de piedra tuvieron alguna vez una funcionalidad técnica, apartada del carácter religioso que parecen representar, esos orificios debieron servir para un propósito determinado. En motores, como los que mueven nuestros vehículos, los mecánicos practican a veces una técnica consistente en el equilibrado de las piezas. Para evitar vibraciones, tanto en las bielas como en los pistones u otros elementos móviles del motor, deben pesar lo mismo. Por ello, toman como referencia la pieza que pese menos, y a las restantes les hacen unas perforaciones para rebajarles el peso que les sobra. Tanto en el bloque del motor como en el cigüeñal, también se realizan perforaciones para evitar que en su movimiento o su giro se produzca el efecto peonza. Con los taladros se consigue equilibrar el peso en todos los elementos del motor. Es la técnica contraria al equilibrado de las ruedas, a las que se añade una pieza de plomo en la parte de menos peso, mientras que en el motor se quita un trozo de la parte más pesada. Esta técnica para nosotros es habitual. Pero, ¿y en el antiguo Egipto? El que las perforaciones en los sarcófagos de Serapeum tuvieran como fin el equilibrado produce escalofríos, porque habría que imaginarse a estas moles en movimiento. Sin embargo, curiosamente, muchas de ellas están encajadas en el suelo. Con 70 toneladas de peso, resulta difícil que se desplacen, y sin embargo, las han clavado, como en el caso del sarcófago de la pirámide atribuida a Kefren. Y más impensable es evaluar la energía y la mecánica necesarias para dotar a estos gigantes de la fuerza necesaria para su vibración, así como imaginar el posible propósito de tal hazaña. Una energía de extraña índole producida por elementos geométricos, capaz de transmitirse sin cables, que puede ser receptora en espacios no conductores y que puede alterar tanto la materia como otros planos más sutiles. Pero esto es otra ciencia no comprendida por la nuestra
que no entiende ni podrá explicar nunca cómo se realizaron las proezas arquitectónicas de las que Egipto está plagado, aunque su procedencia no sea precisamente egipcia. Son los monumentos de difícil catalogación, carentes de jeroglíficos y que presentan unos avances tecnológicos anacrónicos imposibles para una cultura del cobre, que desestabilizaban la historia escrita y que hace preguntarnos por el origen de tan fascinante civilización. Estamos ahora en el templo de Abidos, al norte de Luxor. En un frontis de la primera sala hipóstila aparecen unas representaciones increíbles que despiertan la fantasía de cualquier investigador de los misterios, porque las siluetas de los relieves parecen representar, sin género de dudas, un helicóptero, un carro de combate, un prototipo de submarino y una extraña pistola. Todo ello en menos de medio metro cuadrado de superficie. El enigma fue resuelto por el epigrafista Georgios Díaz al descubrir el nombre de Ramsés II escrito sobre el de su padre, Seti I, cuyo cartucho fue previamente rellenado con yeso. Pero no todos los enigmas han sido resueltos en Abidos, porque el templo se edificó sobre una estructura mucho más antigua, cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos y que, como todos los problemas tecnológicos egipcios, carece de respuestas convincentes. Vamos a salir al exterior del templo para comprobarlo. El Osirión de Abidos es, según la religión egipcia, el lugar donde fue enterrada la cabeza de Osiris después de su desmembramiento por parte de su hermano Set, que repartió las 14 partes de su cuerpo a lo largo del Nilo. Posteriormente, Isis reunió los trozos y reconstruyó al dios, dotándole de la vida al instante justo para que pudiera fecundarla, de cuya unión nació Horus. Según esta simbología, estamos ante un templo primigenio, tan antiguo como los mismos dioses que protagonizaron la historia. Un templo espectacular precisamente por su sobriedad, porque carece de atributos faraónicos, porque no tiene inscripciones, relieves y jeroglíficos, porque está construido con bloques de 60 toneladas de peso, pulidos con calidad óptica, y porque entre la junta de los bloques podemos adivinar una técnica constructiva que no es egipcia. Un enigma mayor aparece en el subsuelo. Los ingenieros que lo diseñaron se olvidaron de que la base del templo estaba por debajo de la superficie del Nilo, cercano al templo, un error que debió pasar desapercibido a aquellos meticulosos artesanos de la piedra. La explicación a tal despropósito la aporta el investigador Andrew Thomas, que mantiene la hipótesis de que el Nilo es un canal artificial relativamente moderno, cuyas aguas fueron canalizadas a su actual cauce, dejando por ello la zona del Sáhara desertizada. Tal acción premeditada debió ocurrir después de que el Osirión de Abidos fuera erigido por una civilización anterior a la egipcia, con lo que su antigüedad debe remontarse algunos miles de años a la propia cultura faraónica. Solo así es posible explicar que la tecnología constructiva difiera de la egipcia, como podemos apreciar en otros lugares de Egipto, monumentos que los primeros egipcios que recorrieron el valle del Nilo ya encontraron edificados. Y curiosamente es la misma técnica que encontramos en otras culturas, tan distantes como las americanas o asiática, como si una civilización anterior hubiera recorrido el planeta dejando muestras en piedra de sus propósitos. Cuzco, Sacsayhuamán, Ollantaytambo, Mohenjo-Daro, Yatusas, Isla de Pascua, Egipto, bloques multiangulares unidos en íntimo contacto con malformaciones y abultamientos en su superficie, carentes de escritura y camuflados en culturas posteriores que los adoptaron como propios y que también se fijaron en la forma piramidal para que les sirviera como un vínculo con el más allá y quién sabe si también con las energías que produce. La forma piramidal es un paso en la evolución de la conciencia del hombre. Nosotros tenemos que salir de la mentalidad del cubo, que es la mentalidad cuadrada,
y dejar el cuadrado solo para la base de la pirámide, pero nuestra concepción espacial tiende a ser piramidal en la medida que vamos descubriendo que el líquido más vital que existe en el universo es el agua y que sus moléculas son pirámides de 52 grados de inclinación. Es decir, estamos hablando de la conciencia del hombre y del líquido más vital que existe en el universo. No es extraño que en otros planetas hayan pirámides. Yo creo que con toda civilización trascendente, avanzada, tiene que llegar en algún momento a descubrir estas cosas y luego aplicarlas consigo mismo, lógicamente, como la rueda. Es tan importante el descubrimiento de las cosas de la pirámide como fue el descubrimiento de la rueda. Según la arqueología oficial, la meseta de Giza es un cúmulo de restos arquitectónicos colocados al azar, siguiendo las instrucciones individuales de nobles y monarcas. Cada personaje, desde la cuarta dinastía hasta la época tolemaica, eligió la zona libre que iba quedando después de sus antecesores para elevar su pirámide o su mastaba. Sin embargo, los estudios arquitectónicos realizados por Mark Lechner al frente del equipo de la Universidad de Chicago indica que las tres grandes pirámides atribuidas a los faraones Keops, Kefren y Micerinos siguieron un plan preciso para su ubicación en el terreno, llamando a todo el conjunto el Plan Unificado de la Meseta de Giza. Investigadores como Robert Bauval han descubierto la relación existente entre dichas pirámides y las estrellas del cinturón de Orión, en clara simbología entre el país del Nilo y las regiones celestes gobernadas por Osiris. Y además, ingenieros como Christopher Dunn indican que todo el conjunto corresponde a una gran máquina en donde las pirámides, llamadas satélites, actuaban como cebadores para la puesta en marcha de los procesos energéticos que se generaban en las pirámides mayores. Estamos hablando de una ciencia desconocida para nuestra ciencia, donde se vinculaba lo espiritual con lo material, donde todos los aspectos de la vida y de la muerte estaban unidos por la misma finalidad. Posiblemente esta ciencia fuese anterior a los egipcios y a ellos solo les llegaran sus flecos. Lo mismo que es posible que algunas construcciones apartadas de su cultura y provistas de una tecnología anacrónica significaran el origen de sus actividades tradicionales, aunque no comprendiesen en toda su magnitud la trascendencia de las mismas. Muchos objetos técnicos y algunas prácticas que tuvieron que ver con la técnica pasaron a ser el centro de sus rituales y convertirse en meros talismanes mágicos, perdiendo así su carácter de instrumentos científicos. Pero de cualquier forma, se empaparon, aunque fuese tan solo en parte, del conocimiento de aquella civilización venida de no se sabe dónde, que dotó a los monumentos no solo de un carácter sagrado, sino de una funcionalidad práctica, donde los templos, además de ser centros de culto, eran laboratorios de medicina, biología, astronomía o física. Son estos los monumentos repartidos por todo el mundo que tienen una arquitectura similar, como el templo de la Esfinge de Giza que estamos contemplando. Sus bloques multiangulares se unen con precisión milimétrica, de igual forma que vimos con el Osirión, aunque esta técnica no es luego visible en otras partes de Egipto, en construcciones realizadas por los antiguos egipcios. Viendo estas imágenes, no podemos por menos que imaginarnos los bloques del Cuzco, las fortalezas de Sacsayhuamán y Ollantaytambo, o las murallas que adoptaron asimismo los hititas en su capital, Yatusas, en la actual Turquía. Estos pueblos serían los depositarios de un legado anterior y actuarían como usurpadores de monumentos que ya se encontraron erigidos. Un principio científico afirma que una ciencia no avanza si no lo hacen a la vez todas las demás. Y es por ello por lo que si constatamos una perforación en ingeniería y arquitectura, no podemos por menos que atribuirles a esos constructores conocimiento sobre las demás ciencias, en donde nuestros actuales biólogos y terapeutas están encontrando claves que dictaminan que estas construcciones favorecen procesos físicos y mentales a todos aquellos que se someten a sus proporciones. A mí me gustaría que los biólogos hagan sus propios experimentos, pero algo ya bastante sencillo y que cualquier biólogo lo puede hacer
es el famoso test de Picardi. Ocurre dentro de la pirámide que el citoplasma celular modifica sus ritmos sol-gel, o sea, el ritmo de sólido a gelatinoso, este proceso que se llama floculación coloidal, en la pirámide varía, se alarga, se disminuye el tiempo crítico entre un momento y otro. La célula permanece en una estabilidad mucho mayor, por lo cual la incidencia de los rayos beta y otros rayos que producen mutaciones en el ADN tienen una incidencia muchísimo menor. Es decir, que este proceso, además de alargar la vida celular, porque al alargar el ciclo sol-gel se alarga el ciclo vital de la célula vive mucho más. De hecho, lo probamos con unas moscas. Bueno, mosca Saphirus es una variedad rara que no es propiamente mosca, yo creo que está mal clasificada porque produce una miel, es un insecto que tiene más costumbres de abeja, vive 15 días, nosotros la primera camada duró promedio 25 días y la segunda camada algunos 29 días y creo que una llegó a 30 días. Luego ya no continuamos el experimento, pero veíamos una progresión en base a la cual un simple insecto, pues que tiene unos ritmos muy concretos de desarrollo y de vitalidad, pues llegó a duplicarlo. Si eso lo extrapolamos al ser humano, pues tendremos que vivir 200 años. En contra de la hipótesis de la pirámide tumba, tenemos otros argumentos que pueden demostrar que en los complejos piramidales se hacían ceremonias más cercanas a la vida que a la muerte. Por ejemplo, en el complejo piramidal del faraón Zoser en Saqqara nos encontramos con lo que se llama el patio del Hebset. La arqueología dice que esta fiesta del jubileo o esta fiesta del rejuvenecimiento del faraón tenía como motivo que el monarca podía demostrar a su pueblo que todavía era joven, que todavía tenía vigor para dirigir los designios del país. Pero realmente tenían que ver las ceremonias, las liturgias o los procesos que allí existían con que los faraones tuvieran una longevidad mucho más larga que el índice de vida normal del pueblo. Pues creemos que sí. Y las pruebas las hemos sacado de unos experimentos que se realizaron en los laboratorios del italiano Giuseppe Picardi. Allí, utilizando unas probetas que contenían cloruro de bismuto, que es una especie de agua a la que se añade un poquito de anís con lo que se enturbia, el profesor lo que hacía era medir la precipitación de los coloides. Los coloides son varias sustancias líquidas que se mezclan y la precipitación coloidal precisamente consiste en la separación de estas sustancias. Por ejemplo, la leche es un coloide. Si la dejamos reposar, arriba se nos queda la nata, que es la parte más liviana, y abajo se nos quedaría el agua, que es la parte más pesada. Pues bien, lo que hacía el profesor Giuseppe Picardi era poner una batería de probetas y medir a lo largo de muchísimos años cuál era la precipitación de los coloides a lo largo de todos los días de un año. Con esto pudo descubrir varias cosas. Por ejemplo, los 11 años, el ciclo de 11 años de las manchas solares y también los ciclos biológicos de 3 años y medio y de 7 años, en lo que por supuesto todos los seres humanos nos encontramos inmersos. Pues bien, estas probetas, cuando fueron introducidas en algunas formas geométricas, como puede ser una semiesfera, como puede ser un cubo, y también, por supuesto, lo que es una pirámide, la precipitación de los coloides variaba. Dentro de una semiesfera, dentro de un cubo, dentro de una figura geométrica irregular o simplemente las probetas que él tenía como testigo en el laboratorio, siempre se cumplía que, por ejemplo, era de 10 minutos el tiempo de la precipitación. En cambio, las probetas que introdujo en una pirámide hecha a escala de la Gran Pirámide, esta cantidad de tiempo se multiplicó por 3, con lo cual esa precipitación coloidal fue de 30 minutos. Sabemos por la medicina que
Una gran importancia del envejecimiento que tenemos los seres humanos es precisamente producida por la precipitación de los coloides en las paredes de nuestras venas y de nuestras arterias. Los coloides, por supuesto, transportados por nuestra sangre. Si viviéramos dentro de una pirámide, es posible que alargásemos nuestra vida y también la calidad de ella. Y es posible que encontráramos una relación directa entre nuestra medicina, nuestra biología, nuestros procesos de bienestar con aquellas ceremonias que se producían hace 5.000 años en el antiguo Egipto. Ya están siendo conocidas las teorías de Aubrey y de Grey sobre los avances genéticos y todo lo que hay en este momento, porque es vocero de varios laboratorios y de varios científicos. Él asegura que en 20 o 30 años más vamos a tener una humanidad con posibilidad de vivir 1000 años. Tiene todo un fundamento científico muy completo y yo estoy totalmente de acuerdo. Y las pirámides sé que tienen una función fundamental en esto, porque pueden alargar la vida celular. No sé hasta dónde, pero de hecho, una persona que no puede ser enferma, afectada por bacterias, que no puede padecer reuma, por lo menos en las modalidades más graves del reuma, es posible que resuelva la mayoría de los problemas reumáticos porque regulariza la actividad de la pirámide, los líquidos orgánicos en general, a partir de un fenómeno que se llama simpatía magnética de la forma. Así como la pirámide tiene una estructura exactamente igual a la del agua, su campo magnético hace que todas las moléculas de agua se formen de la misma manera. Los radicales libres y todos los monómeros de agua que no se acomodan correctamente con un equilibrio de tensiones dentro de la molécula son excluidos. Entonces, el agua se vuelve más solvente, por lo cual funcionamos mucho mejor orgánicamente, y menos oxidante. Además, todos los oxidantes que hay en la atmósfera pues son eliminados por el campo magnético piramidal. Entonces, bueno, pues tenemos una serie de efectos físicos muy bien conocidos. Como he dicho, algunos se pueden probar en forma casera, otros necesitan un pequeño laboratorio, otros ya requieren aparaterío más complejo. Pero todos estos beneficios y todos estos efectos son efectos físicos, ya no hay misterio en muchas de las cosas. Todos los tipos de reuma se pueden curar en la pirámide. Yo mismo, no digo que fue lo que me definió como investigador piramidal o lo que me impulsó absolutamente, porque ya tenía el bichito científico muy metido y la obsesión científica de saber por qué las pirámides. Pero sí, una cosa que me dio mucho aliciente fue que en el año principios de los 84, comencé a tener problemas de reuma. Y un médico me dijo que me preparara psicológicamente porque con las condiciones que tenía, las perspectivas mías eran de vivir en una silla de ruedas. Nunca llegué a usarlas, porque me sometí a un tratamiento piramidal conmigo mismo, como ya lo había hecho con abejas, lo había hecho con plantas, lo había hecho con gatos lastimados. A los gatos no les gustan mucho las pirámides, pero cuando están lastimados se quedan porque se curan más rápido. Pues yo probé conmigo mismo que es un elemento antirreumático. No sé si todas las etiologías del reuma, pero por lo menos la que yo padecía sí, y era bastante importante. Artrosis deformante. Entonces, pues esto me dio un aliciente más y ya, bueno, invertí toda mi vida, mis recursos materiales, intelectuales, mi tiempo, en fin, pues aposté por ello porque sabía que esto tarde o temprano tenía que tener un futuro. No lo pensaba para mí, pero sí para la humanidad. Es que la pirámide es algo realmente trascendente. No resulta extraño suponer a la Gran Pirámide propiedades terapéuticas, ya que las que se realizan a escala, con unas dimensiones mucho menores, están dando resultados positivos para la curación de algunas dolencias y conseguir el equilibrio físico y psíquico. También tenemos la enorme ventaja de que es bacteriostática, es decir, dentro de la pirámide no se pudre nada. Entonces las bacterias saprófitas o parásitas, que son generalmente, las bacterias saprófitas son también parásitas, como en la pirámide no se pudre nada, pues estas bacterias, que son las infecciosas, no tienen posibilidad de desarrollarse. En cambio, las bacterias simbióticas, que son las nuestras, son las que forman parte de nuestra flora intestinal,
no tienen ningún problema, porque ellas realizan una descomposición ordenada, una digestión, que no es lo mismo que putrefacción. Es decir, los beneficios más concretos que conocemos ahora es que los líquidos orgánicos no se corrompen, es decir, tienden a reestructurarse. Algunos de las etiologías reumáticas, para la medicina, entre comillas, causa desconocida, es que los líquidos, el líquido sinovial, por ejemplo, se descompone, tiene estructuras mal formadas, entonces pues se produce de más o aumenta su volumen y una serie de problemas que en la pirámide eso tiende a regularizarse. No es que vamos a entrar en una pirámide y vamos a salir videntes o clarividentes ni cosa por el estilo. Sí es cierto, porque lo hemos comprobado con mucha gente, que hay una catarsis, hay una tendencia a la purificación. Ahora, a la purificación emocional sobre todo. Ahora, yo no sé si esto se debe a una función magnética, si se debe a una función orgánica, digamos, a un resultado de los fenómenos físicos o a la predisposición que esa persona ya tiene. Tengamos en cuenta que la pirámide es un arquetipo y es un arquetipo trascendente. De hecho, la persona que quiere dormir en una pirámide pues ya está revelando en sí misma una necesidad de trascendencia. Entonces, pues se concatenan dos causas: el beneficio físico para poder realizar ese desarrollo y la potencialidad innata de la persona. Aunque se puede a una planta darle amor, y esto se sabe que una planta bien tratada también percibe emocionalmente, es decir, hay un mundo psíquico, hay un plano psíquico, aunque el materialismo cartesiano a ultranza no lo considere. Pero no obstante, no es posible, cuando uno hace experimentos, influir, sugestionar a la planta. Y la planta evidentemente responde. Así, además, las causas físicas están claras. En los animales tampoco es posible sugestionarlos. Ya mucho más difícil que el fenómeno que se puede lograr con una planta de relación emocional o cosa por el estilo. Con los animales se han hecho muchísimas curaciones. Yo, de hecho, he trabajado únicamente con los gatos porque no soporto animales enjaulados, y entonces muy poquitos experimentos hemos hecho con animales y cuidándolos muy bien. Pero con los gatos sí. Y los gatos, aunque a la mayoría no les gusta estar dentro de la pirámide, se ve que el tipo de energía electronegativa no les va. Sin embargo, cuando están lastimados se quedan. Entonces, claro, al gato no lo podemos sugestionar para nada, es el animal más independiente que existe. La Sociedad Cubana de Investigaciones Agropecuarias ha desarrollado un trabajo a lo largo de un par de años. Han trabajado con distintos cereales, han hecho dos clases de experimentos. Uno con semillas tratadas en la pirámide y otra con plantines colocados en almacigueras dentro de pirámides o tratadas con antipirámide en algunos casos, y han logrado un tercer factor que se ha aplicado algunas veces, ha sido el riego con el agua tratada con la pirámide. Pues han conseguido en algunas especies rondando el 7% en promedio de aumento del tamaño y de la producción. Pero en algunas especies han llegado a alcanzar casi el 30%. Y supongo que podría alcanzarse mucho más si los experimentos hubieran sido hechos bajo las pautas de trabajo con pirámides que conocemos nosotros ahora. Porque yo tuve una experiencia muy, muy impresionante con esto, porque me olvidé durante 5 años, los 5 años que tuvimos en el laboratorio, me olvidé un pequeño botecito con semillas de zanahoria. Y bueno, suponía que ya estarían vencidas, porque esas semillas pues son al cabo de 1 año o 2 años, todavía al tercer año ya no sirven esas semillas. Pues, sin embargo, las conté una por una para poder ver si todavía servían. Fue el último experimento que hice en el tiempo ese del laboratorio, y salieron absolutamente todas las plantas.
El funcionamiento de la pirámide físicamente podríamos resumirlo en dos efectos fundamentales. Una, la generación de un campo integral. Por eso se puede trabajar con una estructura, pero esa estructura tiene que tener una cobertura suficiente de las caras y una densidad con relación al volumen para producirse, y luego ese campo magnético se acelera, trabajando con el propio campo magnético de la Tierra, se acelera, y ahí ya tenemos una serie de efectos. El segundo efecto es el de la acumulación de neutrinos, y ahí es donde tenemos una de las claves también fundamentales en cuanto a la armonización de las moléculas y a la reconstitución a nivel cuántico de algunas moléculas. El fenómeno de simpatía magnética de la forma también es un fenómeno muy poco estudiado en la física, pero se ha estudiado, y en la pirámide pues ese efecto es el que hace que nuestra agua, el agua de nuestro cuerpo, cumpla mejor sus funciones. Más solvente, menos oxidante. También tenemos que aceptar el hecho de que no cualquier pirámide puede servirnos, no cualquier material puede servirnos. Como toda cosa que funciona, hay que tener ciertos cuidados. No se puede usar para estar dentro, para meter nuestro cuerpo dentro de una pirámide. No podemos usar cobre ni materiales ferromagnéticos. Solamente podemos utilizar vidrio, madera o aluminio. Bueno, plásticos también, pero el aluminio es el mejor material, no solamente el único metal que por razones prácticas funcionan muy bien, sino que es el mejor elemento para lograr los efectos piramidales. El estudio de las pirámides y de sus propiedades constituye la dedicación de los modernos piramidólogos, que separan la forma arquitectónica de la cultura en que se desarrolló para estudiar científicamente el comportamiento energético que produce en los elementos orgánicos afectados por las mismas. El punto donde se produce, o a partir del cual se producen todos los fenómenos y donde se expande el campo magnético de la pirámide, está a 1/3 de la altura, es decir, entre el primer y segundo tercio de la altura, en el centro. Ese es el punto donde se forma una especie de vacío cuántico. No vamos a decir un vacío cuántico real, normal, pero sí una tendencia al vacío cuántico, es decir, una falta de tensiones, donde los neutrinos empiezan a dar vuelta, se incluyen en el campo magnético y la tensión en ese punto es una tensión que tiende al cero. Esto a lo mejor es un punto infinitesimal, pero evidentemente genera un campo que luego se pueden ver en imágenes que hay disponibles. Ese centro, ese vórtice, se expande y tiene una actividad preciosa en sus resultados. Las aristas y las caras, es decir, la cantidad de superficie que tiene que cubrir la arista para que funcione es una cantidad de X, es un porcentaje del total de la superficie, entonces ya funciona. Por lo tanto, esas pirámides que venden de hilo no sirven. Si en cambio se usa latón o hierro, pues la superficie que necesita es menor para funcionar y producir el campo magnético integral. Pero claro, los efectos no son los mismos que con los materiales paramagnéticos como el aluminio. Es decir, el material paramagnético es el material óptimo para la pirámide. Madera, vidrio, cartón, plástico, aluminio. Los jóvenes arqueólogos van a tener que producir esa revolución de conciencia y trabajar con otras disciplinas, o directamente la arqueología será una ciencia a desaparecer, una especie en extinción por su propia fosilización. Tengo ya unos trabajos hechos, una pequeña investigación en la que trato que justamente donde tenemos el perfeccionamiento de la molécula de agua se relaciona absolutamente con el carbono. Entonces, la relación agua-carbono es la relación perfecta de la vida.
Si a eso le añadimos la completitud a nivel cuántico de los átomos, de las moléculas, por la acumulación de neutrinos que producen estas formas, entonces, bueno, pues tenemos el desarrollo de la vida en el universo explicada en términos físicos. Como demostró Linus Pauling y nuestros amigos argentinos, la Gran Pirámide sería el mayor monumento construido en la superficie de nuestro planeta conmemorando la molécula del agua. Obviamente, el 90% de nuestro cuerpo es agua. Pero curiosamente también el único mineral cuya cristalografía es exactamente igual a la Gran Pirámide es precisamente el carbono puro, el diamante. Con lo cual, si vemos la pirámide, veríamos agua y diamante, agua y carbono. Nos estaríamos mirando quizá un poquito a nosotros como seres humanos, porque existen muchas coincidencias. Por ejemplo, el número de hiladas de bloques de piedra de la Gran Pirámide es de 206, exactamente igual al número de huesos que tiene el ser humano. Esto no es solamente pura simbología, porque tenemos que la altura de la pirámide, puesta con 9 ceros detrás, nos da exactamente la distancia de la Tierra al Sol. El peso de la pirámide, con 9 ceros detrás, nos da exactamente el peso de nuestro planeta. Y la circunferencia, el perímetro de la base de la Gran Pirámide, con 9 ceros detrás, nos da exactamente la elíptica que hace la Tierra alrededor del Sol durante un año. Si miramos la Gran Pirámide, estamos viendo a un hombre, pero también estamos viendo la relación de nuestro sistema solar. La Gran Pirámide lo que nos está diciendo es que lo que es arriba es abajo, lo que es el universo es también el hombre. Y quizá buscando en la Gran Pirámide podemos encontrar la esencia más profunda del ser humano, precisamente dentro de nosotros mismos.